Pues bueno, yo quiero empezar primero compartiéndoles inicialmente quién es Mauricio, qué hago un poco para que usted se dé cuenta de que un proyecto empresarial cualquier persona lo puede hacer, no importa de dónde venga, no importa realmente cuál sea la situación. Finalmente, lo único que se requiere siempre en la vida de los negocios es aumentar la visión empresarial. Entonces, pues de alguna forma, yo quiero contarles que soy de un pueblito que se llama Neira Caldas. Ese pueblito queda como a unos 20 minutos de Manizales y Mauro crece ahí. Mauro es un chico que se da cuenta que en su casa, y yo no sé si él se ha dado cuenta, que a veces hace falta plata, y yo a los 9 años me di cuenta que en mi casa hacía falta dinero y me puse a trabajar. En esa época, pues podíamos hacer chances. De pronto alguno conoció esa etapa de hacer chances con papel carbón, alguno tiene por ahí la mía. Entonces, Mauro empieza a trabajar, hasta los 12 años hacía eso. Hice muchas cosas buscando generar dinero, pero curiosamente a los 13, 14 años jugaba bien al fútbol y empiezo a tener una vida como en el tema del fútbol, soñar con jugar fútbol profesional. Me voy a Bogotá a vivir algún tiempo, a jugar a un equipo en Bogotá, de ahí regreso a jugar a Manizales, a Once Caldas, juego en reservas profesionales, de ahí regreso a Bogotá a jugar primera B y me lesiono y el fútbol queda ahí, ¿cierto? A veces los sueños no se cumplen, a veces todo lo que uno lucha no genera el resultado, pero sí me generó muchas experiencias, mucho aprendizaje, muchos amigos y vi la vida desde otro punto de vista. El fútbol me ayudó a romper una primer pobreza en mi vida, que fue la pobreza cultural, una pobreza donde yo estaba en un pueblo, veía y creía que la vida simplemente era eso, y cuando tuve la oportunidad de ir a otro lugar, de conocer otro tipo de personas, de darme cuenta que había otro tipo de personas y otros tipos de vida, pues eso me ayudó. Y ahí regreso y digo, voy a hacer algo bien interesante, algo que se parezca al deporte, y digo, pues estudiemos educación física. Y ahí voy a contarles que no tuve mucha visión, no es que sea malo estudiar licenciatura en educación física, sino que cuando estudio licenciatura en educación física pasa algo muy interesante, y es que yo entro porque en mi colegio el profesor de educación física era gordo, tiraba el balón al patio y todo el mundo salía corriendo a jugar, él pitaba 2 horas después y todo el mundo entraba, y él tenía 2 sueldos, 2 pensiones, y uno decía, no, pues está súper. Entonces me meto a estudiar educación física, salgo y cuando empiezo el mundo laboral había cambiado las reglas. Ya no había forma de 2 pensiones, ya no habían sueldos fabulosos, ya éramos un código 1278 diferente y eso cambió la expectativa. Pero pues Mauro siguió trabajando ahí y empezó la búsqueda. Empezó la búsqueda y a los 21 años le digo a mi papá, papá, yo quiero ganar dinero, yo quiero ser rico. Y me dijo mi papá, pues mi hijo, yo llevo 50 años bregando y no he podido. Y entonces eso me generó de alguna manera un choque y empiezo una búsqueda. Y entonces pues yo les voy a presentar, les voy a hacer una presentación, les voy a compartir una presentación que tengo acá, tratar de que sea una presentación sencilla, que podamos comprender algo y vamos a ver, para que me ayuden por favor si se ve. ¿Quién me regala retorno, porfa? ¿Se ve la presentación? Chicos, porfa, ¿quién me regala retorno? ¿Se ve? No veo. Espérate un momentico en el chat. Sí, señor, se ve Sí, súper, súper. vale, Gracias. listo, vale, gracias. Entonces, chicos, en el proceso de arrancar la dinámica, pues yo empiezo en una búsqueda. Y en esa búsqueda creo que se haga una pregunta. Hágase preguntas, preguntas específicas. Y es, ¿qué tanto se conoce a usted? ¿Su autoconocimiento cómo está? ¿Usted qué tanto se conoce para emprender? ¿Usted qué tanto se conoce para tomar retos y crecer en esos retos? ¿Usted qué tanto se conoce para ser dedicado y productivo en algo? Porque creo que de ahí parte que un negocio tenga y amplifique la visión. Cualquier negocio que se desarrolle, lo que requiere detrás de él es a una persona que se tenga un autoconocimiento, que sepa que él puede echar para adelante cualquier proyecto, que sepa que él tiene la berraquera, la energía y el trabajo, está dispuesto a ponerlo para hacer el proceso. Entonces, pues Mauro crece en ese proceso de que empezar a hablar de emprendimiento, pero se encuentra con la primera cosa, es emprendimiento productivo. Y eso me llamaba la atención porque pues emprendimiento para mí como emprendimiento yo creía que debía ser productivo,
pero realmente encontré que cuando enfrento el mundo del emprendimiento, me doy cuenta de que había procesos que yo no entendía, como administrar el dinero. Habían cosas que yo no entendía, como contratar. Había cosas que yo no entendía, como administrar el tiempo. Había cosas que yo no entendía, como realmente manejar un negocio que generara utilidades. Porque a veces uno se emociona porque abre un negocio, porque le mete dinero, pero no está pendiente de esa parte administrativa. Ahora, ¿cuánta gente conoce usted que tiene emprendimientos, pero que a la hora de hacer finanzas no son productivos? Entonces, pues yo empiezo en esa búsqueda y esa búsqueda al principio encontré cosas que yo tenía. Lo primero era que era una persona súper tímida. Súper tímida, ¿por qué? Porque mi papá, que yo le dije que quería ser primero, y me dije, háblese con tal persona, que es un empresario, es una persona que tiene un buen estilo de vida, que viaja al mundo, que tiene negocios, tiene empresas, tiene una vida bonita, chévere. Pues háblese con él para que hable un poco sobre cómo se hacen los procesos. Y yo dije, listo, voy a hablar con esa persona. Pero pasó algo muy interesante. Yo no sabía que yo sufría de timidez. Yo era una persona súper tímida, una baja autoestima. A veces uno no entiende eso y se lo voy a poner como ejemplo. La baja autoestima parte de cosas tan básicas como que usted pasa por un concesionario de carros, ve un carro lindo, quiere entrar a preguntar por él, pero su baja autoestima siente que si entra, se nota en la cara que no tiene plata, entonces no le provoca entrar. ¿Sí? Y entonces Mauro dijo, bueno, voy a hablar con ese señor. Yo me planeaba, yo decía, el viernes voy para hablar con él. Y el viernes decía, no, es que hoy es como un día muy maluco porque hoy es para la familia y hoy de pronto está cansado, entonces no. Y así empecé a postergar. Pasó un año yo haciendo una actividad en la cual sentía que productivamente no era, pero así pasó un tiempo y empiezo con la idea al año a decir, bueno, tengo que ir donde esta persona, tengo que realmente avanzar, tengo que tratar de mejorar las cosas y empieza el tema de la mentoría. Yo te quiero invitar a algo, yo quiero que entiendas, tú entras a un proyecto empresarial, tú estás desarrollando proyectos empresariales. Si realmente quieres avanzar, necesitas un mentor. ¿Sí? Yo simplemente quiero que pienses esto en tu cabeza. Imagínate hoy que a ti te mentoreara para los negocios una persona como el dueño de Apple o una persona que, como el dueño de Microsoft. ¿Qué pasaría en tu vida empresarialmente si una persona con negocios millonarios te hablara al oído, te hablara y te dijera qué debes hacer? Pues bueno, ¿por qué lo que lo pienses? Porque tú tienes en este proyecto un equipo de trabajo que Creación Global te pone a la mano, un equipo de mentores, personas que te van a enseñar, que te van a ayudar, que te van a llevar de la mano, dándote asesoría en el proceso. ¿Por qué le hablo de eso? Porque a los 21 años Mauricio encuentra un primer mentor. Pero el primer mentor me dijo cosas que yo no estaba en ese momento tan dispuesto a escuchar, aunque me molestaron, creo que me sirvieron. Las primeras cosas que me dijeron en la mentoría, y él me dijo, bueno, Mauro, ¿usted qué quiere saber? Yo, no, yo quiero vivir mejor, yo quiero ser más productivo, yo quiero echar adelante, yo quiero crecer financieramente. Entonces él me dijo, pues Mauro, lo primero que una persona debe hacer es darse cuenta de algo. El hábito de administrar el dinero es más importante que la cantidad que se está administrando hoy. Y él me dice, ¿cuánto tú te ganas? Y yo le dije, no, pues yo me gano tanto. Y él me dice, no, 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 no. Coja lo que se gana, quítele lo que se gasta y lo que le sobra, y con lo que pueda hacer lo que quiere, eso es lo que usted se gana. Y ahí empezó un tema financiero muy delicado porque yo me daba cuenta que yo no ganaba. Y él me dijo, Mauro, es que hay dos tipos de personas. Hay gente que trabaja para gastar y hay gente que trabaja para ganar. ¿Dónde está usted? Y eso me empezó a incomodar, me generaba incomodidad porque yo pensaba que trabajaba para ganar, pero realmente estaba metido en un círculo donde trabajaba para gastar. ¿Sí? Y él me dijo, Mauro, mire, es muy sencillo, todos los seres humanos todos los meses hacen una cantidad de transacciones. Con el dinero compran, venden, siempre una gran cantidad de transacciones. La pregunta es, después de todas esas transacciones, ¿cuánto te queda? Si a ti no te está quedando dinero, es porque alguien está haciendo negocio contigo, pero tú no estás haciendo ningún negocio, ¿sí? Y entonces, pues empieza como un choque,
un choque sobre el tema financiero. Y él me dice algo que quizás me marcó. Y él me dijo, Mauro, las herramientas financieras siempre han existido, solamente que dependiendo de la clase social en la que estés financieramente en tu cabeza, porque ni siquiera es donde vives, es como estés financieramente en tu cabeza, es como utilizas esas herramientas. Entonces él me dice, mire, muy simple, Mauro, si miras una tarjeta de crédito, el de la clase más baja financieramente la utiliza para pasar el mes, para ajustar el mes, ¿sí? El de la clase quizás media financieramente la utiliza para comprarse cosas y lujos que no se puede dar, para pagar a 36 cuotas y paga la cuota mínima. Y el de la clase rica utiliza la tarjeta para dos cosas, o para elevar su historial financiero o para apalancar sus negocios. ¿Usted dónde está financieramente? Y eso me llamó mucho la atención, porque realmente a los 21 años a uno nunca le han enseñado en la universidad, y menos en educación física, manejo del dinero. Pues realmente en casa, pues papá y mamá fabulosos, pero realmente enseñanzas sobre el dinero muy pocas. Entonces, pues Mauro empieza a entender de que sí era muy importante tener un mentor, sí era muy importante sentir que se podía avanzar. Y yo le hice una pregunta para que pasemos a otro paso. Y es, yo le dije, ¿cómo hago para saber si voy a prosperar o no? ¿Qué debo hacer? Él me dice, Mauro, es muy difícil saber quién va a prosperar, pero por medio de los hábitos es muy fácil darse cuenta si va por buen camino. Y entonces eso pues me generó curiosidad, ¿cómo que hábitos? Sí, le digo, sí, claro, porque si tienes hábitos de cuidar, hábitos de aprender, hábitos de tomar apuntes en este momento, porque vale más una pálida tinta que una mente brillante. Entonces, cierto, como que entender de que yo podía aprender, entender que yo podía tomar acción para hacer las cosas, era vital. Entonces, pues hay que ponernos en contexto. Cuando uno quiere ver finanzas, cuando uno quiere crecer financieramente en los negocios, cuando uno quiere ver en qué tipo de negocio está y por qué hoy en día hablamos de una maravillosa oportunidad, pues tenemos que ubicarnos un poquito en qué parte estamos. Y usted tiene hoy una edad, no sé, 20, 30, 40, 50 años. Y entonces miremos esto. Y quiero que lo piense. Hay una cierta cantidad de dinero que usted debe producir cada mes, o si no se vuelve un problema. Yo sé que no podemos interactuar, pero estoy seguro que la mayoría diría sí, es verdad. Si yo no produzco tanto, pues se vuelve un problema para mí. Si yo no produzco tanto, se vuelve un problema para mí. Y yo quiero que mire la presentación un segundito, yo les voy a rayar algo para que tengamos un contexto sencillo. Entre los 0 años y los primeros hasta los 25, uno habla de formarse, uno habla de tener que aprender, de aprender muchas cosas, porque entra en una etapa que es desde los 25 a los 45, donde viene una etapa de máxima productividad, una etapa donde usted produce. Generalmente la mayoría de personas empezamos en un empleo, ¿sí? Y no está mal. Lo que pasa es que no sería la forma correcta de terminar ese proceso y ese ciclo productivo, ¿sí? Pero cuando usted pasa a los 45, técnicamente debería haber una etapa que crece y es una etapa de fortalecimiento, una etapa donde se tiene empresas, una etapa donde no tiene deudas, una etapa donde realmente el resto de su vida genere un júbilo. ¿El tema cuál es? Que la mayoría tenemos esas edades trocadas. A veces estamos a los 45 apenas en etapa de productividad, apenas estamos bregando a levantar un negocio. Y no es que esté mal, lo que quiero decirles es que cuando uno asume información a tiempo, cuando uno toma elementos, pues se da cuenta de que puede trabajar juicioso, de que puede mejorar muchas cosas, que no importa si hoy tiene 40, 60, pues se puede aprender y se puede crecer financieramente. A mí eso para qué me sirvió, para ponerme metas, para decir yo tengo que avanzar, yo tengo que crecer, yo tengo que ser ordenado financieramente, yo tengo que saber manejar las herramientas, yo tengo que mejorar el proceso financiero. Pero pasó algo muy interesante. Creo que de las cosas más interesantes fue que después de tener el primer mentor, pasé un tiempo sin hacer nada. Pasé un tiempo trabajando en lo mismo. Yo decía, no, esto está una belleza, vamos a hacer, vamos a echar para adelante. Y salí, y no sé si le pase a muchos, parálisis por análisis. Estábamos pensando, jugando, arrancamos, estamos esperando que todo esté en semáforo verde para poder avanzar, estamos esperando que las cosas estén de maravilla para no tropezarnos, y Mauricio se quedó ahí tratando y mirando qué hacía, ¿sí?
Y voy a contarles un pedacito de mi historia, y es que como yo sabía que tenía que producir, yo sabía que tenía que buscar herramientas financieras, pues Mauro, a los 20 y pico de años, mi mamá trabajaba en el mundo de la peluquería. Y un día mi mamá, un fin de semana, estaba trabajando, yo le ayudo en su negocio, y mi mamá se ganó en ese fin de semana lo que yo me ganaba en un mes. Y eso me generó un shock. Yo dije, ¿yo por qué no aprendo? ¿Yo por qué no aprendo a trabajar este tema? Solamente quiero aprender a hacer mechas, rayitos, iluminaciones, uñas en acrílico, en gel, en porcelana, aprender a hacer masaje reductor. Y entonces, pues, yo ya había vivido en el fútbol algo llamado bullying, porque los amigos no creen que uno pueda jugar bien, porque nadie cree que usted pueda ir a jugar a una capital. Y cuando llego a esto, yo quería empezar, yo decía, bueno, voy a arrancar con el mundo de la belleza, yo quiero producir plata por algún lado, yo necesito ser más productivo, con el empleo no me alcanza. Y entonces le digo a mi papá que yo sí quería, pero que me daba como pena, miedo, porque los amigos que irían a decir. Y mi papá me dice, mijo, los billetes de 50.000 no conocen a la gente, con tal que le lleguen a usted, papito, no se estrese por nada. Y eso me genera algo interesante, y es entender de que uno no puede vivir de que el primo le autorice, que la mamá diga que sí, que el hermano le diga que eso está bien, ¿no? Pues yo decido empezar a trabajar en la belleza, y pasó algo muy interesante. Viví el bullying de decirme amigos, pensaban que porque estaba en la belleza entonces iba a tener un estilo de vida como el de la hermana que hacía manicura a domicilio, que porque estaba en la belleza iba a tener en el garaje de mi casa una peluquería, ¿cierto? Pero yo estaba haciendo el tema de la belleza porque yo veía una empresa, yo decía, yo puedo crear una empresa, y a través de ese concepto y de esa necesidad de producir, pues monto una empresa que se llama INSES, una empresa que hoy tenía un promedio de 20, 30 empleados, un promedio de una empresa que ha crecido durante los años, y que los amigos pues me dijeron, hasta desde el principio que se le vio metido en ese tema, se vio que usted era bueno. La gente siempre está dispuesta a hacerte bullying cuando tú quieres crecer en el mundo financiero, no importa la edad que tengas, siempre hay gente dispuesta a hacer bullying. Entonces no se estrese por eso, ¿sí? No se estrese porque finalmente yo les voy a contar cuando encontré este proyecto, cuando encontré esta magnífica oportunidad, por qué decidí hacerla, por qué amplié la visión a desarrollar proyectos, y fue que pasó algo. Yo empecé a entender algo, y quiero que tú evalúes algo. Afuera hay gente que tiene solvencia financiera. O sea, existen personas que no importa con esta pandemia, puede llevar 60 días, 90 días, 6 meses, un año, 2 años, y no van a tener problemas. Van a haber otras personas que vivían al día financieramente, ¿sí? Que ya estaban con procesos financieros, que están viviendo procesos financieros complejos porque no tenían unas finanzas tan grandes, y habían otras personas de insolvencia financiera. Es más, había gente que antes de entrar a la pandemia ya vivía de manera insolvente. La pregunta es, ¿tú dónde estás? Eso no es cómodo. No es cómodo a veces enfrentarse a eso de saber dónde estoy financieramente. No es cómodo, pero yo quiero mostrar una gráfica a nivel empresarial que se aplica a las personas, se aplica a nosotros. Tú eres una empresa productiva, pero yo quiero llevarlo a las empresas tradicionales. Es un dato real, es un dato de estadísticas reales, pero que también se aplica a las personas. Por ejemplo, ¿tú sabías que de todas las empresas que hay construidas, ¿cierto? Se hicieron análisis a las 600.000 y se dieron cuenta de algo, que había liquidez en el 25% de las empresas solo para 13 días. O sea, muchos de los que estamos aquí tuvimos liquidez 13 días cuando empezó la pandemia. No sé, tú dónde estás, pero yo te quiero mostrar para que te ubiques financieramente y te des cuenta por qué este proyecto es tan bueno, porque este proyecto te puede dar todas las herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, se dieron cuenta que había un grupo que duraba, que era el 50%, que tenía una solvencia para 27 días. ¿Sí? Entonces quiere decir que en los dos primeros grupos estaba el 75% de las empresas y de la población. ¿Sí? Que existe un grupo que tenía dinero para 62 días, que era un promedio del 15%, ¿sí? Dentro de ese proceso. Y había un grupo
dentro de esa dinámica que solamente es capaz de soportar un 3%. Y entonces cuando yo hice las cuentas, a mí las cuentas no me daban, porque yo dije, ¿cómo que el 13, el 15, el 50 y el 25? Eso da 93. Me dijeron, si es que hay un 7% que antes de esto estaba pelado. No había ni siquiera para sostener 13 días. Y entonces eso me llama la atención porque eso me pone en un panorama empresarial, me pone en un panorama financiero, y es saber dónde yo me encuentro financieramente y cómo yo puedo cambiar y mejorar eso. Entonces, pues vamos a entrar al tema de empresas, vamos a entrar al tema de lo que de alguna manera queremos aportar, y es, hay una idea de negocios y vivir de la idea. O sea, yo creo que toda la gente, ese es el sueño empresarial, el sueño de cualquier empresario, el sueño de cualquier apasionado por tener negocios, es tener una idea de negocios y ser capaz de vivir de ella. Solamente que debemos entender algo, chicos, y es que para hacer la conexión entre la idea y vivir de ella, simplemente se requiere crear una empresa entre la mitad. Esa es la conectividad, crear una empresa que yo pueda monetizar. Cuando yo cojo la idea y aprendo a vivir de ella es porque creé una empresa. Y ahí está el éxito realmente de este proceso, ¿sí? Cómo yo realmente logro convertir esas ideas que tengo, cómo logro convertir esta idea de negocio y vivir de ella. Y vamos a tener que pasar por un proceso de construir una empresa, vamos a tener que pasar por un proceso de volvernos empresarios, vamos a tener que pasar por un proceso de avanzar. Y entonces aquí viene un tema muy interesante. Cuando a mí me propusieron este negocio a los 31 años, ahí rompí un paradigma. Rompí un paradigma, ¿por qué? Porque me hablaron de algo muy interesante y era libertad financiera. Y ese tema de libertad financiera, porque es romper un paradigma, porque me mostraron algo muy interesante. Me dijeron que con una actividad a tiempo parcial y de poca inversión de dinero yo podía lograr algo que yo estaba buscando. Y eso me rompió el coco. Al principio, en las personas normales del promedio, ¿qué somos del promedio? Que vivimos trabajando, que estamos ocupados, ese es el promedio. Yo vengo de ese promedio, igual muchos podrán estar en ese promedio, y entonces esa idea que es tan bacana para vivir de ella, pues me rompió el coco, porque era romper ese molde, porque yo estaba acostumbrado a que los negocios requerían mucho tiempo, requerían mucha inversión de dinero, y pues finalmente me estaban dando aquí la oportunidad de ver una opción de negocio diferente, con una visión distinta y con una oportunidad distinta. ¿Qué pasó y qué entendí cuando vi este proyecto? Vi algo que empresarialmente se debe tener en cuenta. Es un proyecto de aprender, es un proyecto de aprender. De aprender. Es un proyecto donde usted requiere madurar empresarialmente. Es un proyecto donde usted tiene que tener en cuenta que igual, aún siendo un proyecto digital, un proyecto de la nueva economía, que usted lo hace desde un teléfono, que lo hace desde la casa, que hoy lo puede hacer a 7.000 millones de personas, se nos agrandó el salón. O sea, que hoy se creó un negocio gigante, tiene algo en común, y es que evalúe aquí esta frase que yo les puse en la parte de abajo de la presentación, que me parece que a veces volvemos muy mágicos los proyectos sin tener en cuenta algo, y es, los clientes son la primera necesidad del negocio, porque sin clientes el negocio deja de existir. Y yo quiero que veamos algo muy importante. Miremos esta presentación. Acá, ¿cuántos de ustedes, si yo los tuviese acá, yo les digo quién es este señor y me dirían cuál es la empresa que él tiene? ¿Quién diría quién es este señor? ¿Quién sabe quién es él? ¿Quién sabe quién es él? ¿Quién sabe quién es él? Y yo creo que el 90% de los que estamos en la reunión sabemos quiénes son. Usted los ve durante todas las semanas en memes, los ve durante todas las semanas escuchando información, poniéndoles caricaturas en noticias. Pero ¿sabe por qué la gente los conoce? No porque sean bonitos, porque tienen empresas, pero empresas que tienen una característica, y miren acá, facturan, son empresas productivas, son empresas que empresarialmente hacen una diferencia. A ellos no los publican porque sean
muy bonitos porque sean genios, los publican porque detrás de ellos han construido empresas que facturan. La pregunta, ¿tú estás dispuesto a hacer una empresa que facture? Y ahí está la clave de este negocio. Tienes un equipo de trabajo que te enseña, tienes un equipo de trabajo que te mentorea en el proceso, ¿sí? Y es clave desarrollar eso. Y es clave entender que no importa si el negocio es digital, físico, pues la clave está en qué herramientas tengo yo para ser más empresario, para llevar el proyecto a un nuevo nivel. Entonces, veamos algo interesante. Desde el teléfono yo puedo hacer un negocio real, o sea, los negocios digitales son reales. Hay muchas personas que estamos sacando dinero a este tipo de actividad, estamos haciendo empresa. Y sobre todo hay algo muy importante que quiero que te lleves en tu cabeza, y es que es un proyecto que te genera tranquilidad. Eso no tiene precio, ¿sí? Cuando tú sabes que con el proyecto puedes pagar todas las cosas y te sobra dinero, pues genera tranquilidad. Solamente quiero que entiendas el punto donde tú estás ubicado en el negocio. Yo sé que todos entienden cómo funciona el proyecto. Yo sé que todos entienden qué hacemos nosotros en el proyecto, pero quiero que lo miremos acá desde otra óptica. Voy a ponerles un ejemplo. McDonald's, como empresa, tiene dos puntos de vista empresariales. Uno es verlo como el franquiciador y el otro es verlo como franquiciado. ¿Sí? Esos son los dos puntos que una empresa como McDonald's tiene. O se ve como el franquiciador o se ve como franquiciado. Generalmente, cuando uno evalúa el negocio, el franquiciador tiene una característica. Entrega el know-how, entrega el secreto, explica cómo se hace, explica todo lo que hay que hacer detrás de ese proyecto. Y el franquiciado lo que hace es, de alguna manera, pues hacer caso a todo eso para lograr hacer un negocio productivo. Yo quiero que tengas en cuenta algo. Cuando tú entras al negocio de Amway, cuando tú entras al negocio productivo, debes tener en cuenta que tú tienes un equipo donde te van a enseñar todo lo del franquiciador, para que tú seas dueño de una empresa de franquicias, para que tú tengas las herramientas de construir un negocio empresarial, que lo puedas expandir donde quieras, ¿sí? Y ahora, el que no se pega a ese equipo, el que no se pega a esa mentoría, generalmente queda como franquiciador, se queda simplemente vendiendo un producto. Por eso la invitación tan importante, que tengan un negocio donde tengan un mentor, donde tengan un equipo y ustedes están en el mejor. Y esa es la clave de este proceso, que uno tenga la habilidad de entenderlo. ¿Por qué les quiero contar eso? Porque cuando yo llego a ese proyecto, yo ya venía desarrollando empresa, yo ya venía haciendo herramientas empresariales, pero quiero que entienda qué pasa con el tema de la pandemia. Si tú eres empresario, si tú ya tienes empresa, ya tienes negocio, yo te quiero mostrar algo desde mi experiencia, ¿sí? Desde mi experiencia de los negocios. Te quiero mostrar una diapositiva simplemente para mostrarte algo. Como empresa, si usted mira la presentación, en la parte de abajo, nosotros en los últimos años hemos hecho 671 campañas publicitarias a nivel de Internet. O sea, ya tenemos una experiencia en ese proceso, ¿sí? Quiero mostrarte, en el mes de enero de este año nos gastamos en publicidad simplemente 22.873.000 pesos. ¿Y por qué quiero contarles esto? Porque 2 meses, el mes de febrero también gastamos, el mes de marzo también gastamos, pero el 15 de marzo cerramos todo. Al día de hoy, todos los empleados cerrados, todos los contratos finalizados, todos los pagos de nómina se hicieron, pero mi trabajo es educativo. A mí no me sirve que me presten plata para abrir la empresa, porque a mí me prestan plata para pagar nómina y a quién le vendo educación si nadie va. ¿Qué hicimos? Que cambiamos el concepto de lo digital, sí, pero es un proceso largo diferente. Pero llegó a este negocio y gracias a Dios lo tenía en mis manos, gracias a Dios ya lo venía desarrollando y me di cuenta siempre que yo podía hacerlo a nivel empresarial. No hay local, no hay empleados y no hay gastos fijos. Usted lo puede hacer desde su casa. ¿Por qué le hablo de eso? Porque a veces uno tiene un ego que dice que yo tengo un negocio con 3 empleados. Sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Puede tener 10, puede tener 20, los tenemos, puede tener 30, se hay, puede tener sede, no pasa nada.
estamos en un negocio como el de Amway, que es anticrisis. Usted hoy crece, usted hoy puede llevar este proyecto a otro nivel. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que simplemente necesita 1.000.000 de pesos para trabajar, desarrollarlo y poder hacer que esté en él. Y esa es la clave, y esa es la visión que usted tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque entendimos que un empresario desarrolla procesos. ¿Y por qué les muestro abajo un tema? Abajo Castellanos dice, tus decisiones siempre son la clave y siempre están respaldadas por tus acciones. Pues cuando uno en este negocio y la persona que te invitó y la persona de tu equipo que te está asesorando, nosotros en el mes de marzo, pero quiero mostrar aquí un ejemplo en la pantalla, cuando una línea de tu equipo califica y hace más de 10.000 puntos, tú generas un bono, como decir, un bono pensional. Pero pues tienes un resto de equipo para seguir construyendo. Y nosotros en ese mes hicimos 1.115 puntos para terminar de ajustar esos otros grupos y llegar también a 10.000 puntos en esas otras líneas. ¿Qué quiero decirle con eso? Que es sencillo, es ser empresario, es ver las cosas a nivel empresarial, es ser capaz de tomar decisiones y respaldarlas con trabajo. Porque el gran problema que existe en nuestro entorno es que la mayoría toma la decisión, pero se le olvida ese pedacito chiquito que se llama acción. Se le olvida un pedacito que se llama trabajo. Y generalmente la decisión sin ese pedacito que les queda faltando, muchachos, pues se hace complejo avanzar y crecer empresarialmente. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que usted toma una decisión, la respalda con acciones y tiene un equipo creación global que te va a ayudar, que te va a enseñar, que te va a apoyar en ese proceso de crecimiento. Y pues quiero contarles una historia que siempre me ha llamado la atención. ¿Quién es él? Él es una persona que trabaja en la Liga Inglesa de Fútbol. Es una persona que se dedicó a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Es una persona que trabaja con un tema de estadística en equipos de fútbol. Y él encontró algo muy interesante que yo quiero compartirles para que lo piense a nivel empresarial, para que lo piense a nivel de crecimiento financiero. Él se dio cuenta a través de sus estudios que habían unos sitios donde habían unos nichos de deportistas con ciertas cosas muy particulares. Y él se dio cuenta de que quería ir a averiguar por qué, por ejemplo, en Kenia, los keniatas, los de Etiopía, tenían esa habilidad de desarrollar tanto trabajo y qué hacían para ganar maratones a nivel mundial, para ser expertos en eso. Y también empezó a buscar en cada nicho de deporte. Y contó una historia muy particular. Él dice que él se va a Jamaica a mirar el tema de entrenamiento de los hombres más rápidos del mundo, porque Jamaica estaba dominando a nivel mundial este proceso. Él dice que llega a esa ciudad, llega temprano un día, llega una noche, entonces se levanta a las 5 de la mañana, se va al sitio de entrenamiento, llega primero que toda la gente, coge un taxi para que lo lleve al sitio de entrenamiento, pero cuando él llega le dice, no, yo voy para donde entrenan los que corren. Digo, sí, aquí es. Digo, pero es que esto es un potrero, aquí es una casa vieja, sí, aquí es donde entrenan. Entonces él se baja y entra al sitio y encuentra al entrenador, en este caso de Usain Bolt. Lo encuentra ahí, un señor gordito, un señor con todas las posibilidades de desarrollar este deporte al más alto nivel. ¿Sabe qué era lo más interesante? Que este señor lo habían llevado a todos los países del mundo a fundar su estrategia de trabajo. Le habían ofrecido en todos los países del mundo que se quedara en ese país para que los asesorara y le daban todo el dinero para que montara los mejores complejos, ¿sí? Y él decía que no, que él seguía allá donde estaba. Y era muy interesante saber que cuando llegaba, por ejemplo, una persona como Usain Bolt, entraba al sitio para hacer pesas y le tocaba amarrar con alambre la pesa para que no se cayera del tubo. Y entonces él le decía que cómo era posible que una persona como Usain Bolt, con todo el prestigio, con toda la capacidad del mundo, entrenara ahí y entrenara bajo esas condiciones. Y él le dijo algo que me llamó mucho la atención. Le dijo, yo he aprendido en el tiempo que las únicas personas que crecen son las que no están en el punto de comodidad. Aquí tiene que esforzarse, acá tiene que sacar lo mejor de él y acá es donde se ha formado para ser el mejor del mundo. La pregunta es, ¿estás cómodo? ¿Estás cómodo en tu casa? ¿Estás cómodo con lo que te ganas? ¿O tienes una herramienta en este negocio hoy para que tengas clientes, para que lleves este negocio a muchos niveles, para que realmente crezcas empresarialmente, para que construyas realmente una vida diferente?
¿Por qué te hago esa pregunta? Porque esas son cosas que empresarialmente uno se tiene que preguntar. Realmente nadie crece en la comodidad, nadie se beneficia en la comodidad. ¿Sí? Necesita incomodarse, necesita ser capaz de estar en un punto de quiebre para poder avanzar. ¿Sí? Y se lo digo ¿por qué? Porque hoy lo vivo en el mundo de la empresa tradicional, hoy lo vivo en este negocio y es darnos cuenta de que simplemente cuando hacemos las cosas, cuando nos metemos a desarrollar, nos damos cuenta de algo que en el proceso de mentoría he aprendido. Y es que, y por aquí lo tengo anotadito, estoy haciendo trampa, chancuco, pero es algo interesante y es esto, que el tema no es saber. Mire, ¿cuántos de nosotros no hemos visto o nos han llevado a una persona que nos habla del cuadrante del flujo del dinero? Empleo, autoempleo, dueño de negocio, inversionista. Eso ya lo han escuchado miles de veces, muchachos. Lo hemos visto miles de veces. El tema es, ¿qué habilidades tengo que desarrollar yo para avanzar? Y quiero que las tengan claras. Para pasar del empleo a perdón, autoempleado, la habilidad que se tiene que aprender se llama ventas. Sencillo. Si no las aprendes, nunca vas a pasar a ser un autoempleado. Pero la habilidad que tienes que desarrollar para pasar del autoempleo a ser dueño de empresa, la habilidad se llama crear equipos. Pero la habilidad que hay que tener de dueño de empresa a inversionista tiene que ser saber apalancarse. La pregunta es, ¿te sabes las cosas o estás desarrollando la habilidad? Porque al final saberlo no sirve de nada. Lo que se necesita es meterme en el problema, desarrollar la habilidad. Desarrollar la habilidad de crecer, desarrollar la habilidad de vender, desarrollar la habilidad de crear un equipo, desarrollar la habilidad de apalancarme. Eso es importante entenderlo si yo quiero llevarme al mundo empresarial. Yo llego a este proyecto, llego a los 31 años con una visión de los negocios diferente, con ego muchas veces. Quien me invita en un restaurante. Soy un contacto en frío de alguien que me dijo, tengo algo que le quiero mostrar. Yo estaba buscando algo, no sabía qué, yo quería algo distinto y entonces primera cosa que de pronto puede ser muy útil, busquen mucha gente que van a encontrar el que esté buscando. Si hay gente dentro de la charla que está esperando lo fácil, posiblemente ahí se quede y tenga hoy más de 20, 30, 40, 50 años y siga esperando lo fácil. No, busque a alguien que esté buscando vivir distinto. Busque a alguien que esté dispuesto a ponerse y sentarse, a ponerse el saco y a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un equipo. Esto es una comunidad. Esto es un equipo de gente emprendedora. Y los invito a algo con todo el cariño. Cuando hagan las reuniones, siéntese juiciosos, póngase en buena ropa, póngase como empresarios, porque si muchos están acostados a esta hora, esperando que la información les llegue debajo de las cobijas, es muy complicado, muchachos. Es muy complicado porque ser empresario es una actitud, ser empresario es una forma de vivir. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta que somos un equipo. Queremos tener gente nueva dentro de la charla. Los empresarios pónganse bonitos y déjense ver para que la gente los vea que están conectados en un proceso, que están conectados a un mundo empresarial, que somos un equipo creciente, que somos gente con ganas de crecer. Porque la mayoría hasta ahora está sin bañarse, está metido en la cobija y esperando que algo suceda. Y así no funcionan los negocios, así no funciona el mundo empresarial. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, muchachos, porque queremos crecer, queremos avanzar y tenemos herramientas, tenemos el mejor negocio en las manos. Cuando yo entré por una razón. Yo quería un mejor estilo de vida. Yo trabajaba, yo tenía empresa, pero había algo curioso. No había tiempo y no sobraba plata. Tan raro, no sé por qué. ¿Sí? Y usted dirá, pero si tenía negocio, no importa. Afuera habemos muchos con negocios y no pasa nada. Tenemos el carro que lo debemos, la casa la debemos, tenemos inversiones que debemos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Endeudados, viviendo un tema que hoy se volvió común y hoy se volvió una palabra que la gente reconoce. Se llama pobreza oculta. La pobreza oculta es aquel que por fuera se ve muy bien. Y yo quiero ponerles un ejemplo. En esta pandemia pasó algo muy interesante. Todos estábamos en el mar nadando, una belleza, y se le veía la cara a todo el mundo y todo el mundo se veía feliz. Pero bajó la marea, muchachos. Y cuando baja la marea, usted se dio cuenta quién estaba con ropa, quién estaba sin ropa, quién estaba en las condiciones que estaba.
pero la marea bajó y reveló lo que había. ¿Qué reveló lo que había? Que usted puede tener mucho ego, pero se da cuenta de que si sigue así sin producir, posiblemente no esté avanzando y posiblemente se ponga difícil. Entonces, pues necesita una actitud empresarial, necesita darse cuenta que eso es una realidad y que podemos avanzar. Cuando yo entro en negocio, me enamoro de la idea, desarrollo el proyecto y empezaron a pasar cosas chéveres. Les quiero mostrar simplemente como para que veamos algo para finalizar. Y es que gracias a este negocio empezamos a viajar. Empezamos a tener la oportunidad con mi familia, con mi esposa, con mi hija, a tener viajes gratis, a tener la oportunidad de ir a varios países, a tener la oportunidad de tener un estilo de vida poco común frente al tema y la posibilidad de viajar. La gente viaja una vez cada 5 años y lo paga con tarjeta de crédito. Este negocio nos permitió empezar a explorar el mundo, a conocer sitios, a tener la oportunidad de llevar el mensaje a la gente que a través de un negocio de redes de mercadeo bien hecho, con un empresario detrás, se puede crecer. ¿Sí? Pero ni un negocio de cualquiera, con alguien mediocre detrás, no avanza, no crece, no pasa nada. Entonces usted puede tomar la decisión de aprender, de volverse mejor, de ser más empresarial. Y empezamos a vivir un sueño dentro de este negocio, tener la oportunidad de ir a varios países, a tener la oportunidad de darnos cuenta que el negocio era más grande que la ciudad donde estábamos, que teníamos la oportunidad de avanzar, pero sobre todo entender algo, tú tienes una razón. ¿Qué te mueve a ti para crecer? ¿Qué te mueve a ti para decir, me levanto temprano, trabajo, hago lo que debo hacer? ¿Por qué? Porque la gente ve el negocio y lo ve difícil. Si lo ve difícil es porque nunca ha hecho empresa, pero esto es más fácil que cualquier cosa. Es más fácil que cualquier proyecto empresarial, ¿sí? Es más fácil que cualquier tipo y dinámica de negocio. No hay local, no hay empleados, no hay gastos fijos. Tú puedes crecer empresarialmente, ¿sí? Nosotros empezamos este proyecto así, muchachos, en una casa, así como tú lo empezaste, contándole a un grupo de amigos. Yo en ese momento lo hacíamos en una casa de un vecino, o en mi suegra en ese momento. Reuníamos gente, unos se quedaron, otros se fueron. Mire, hace esos años, de todo ese grupo que está ahí, chicos, todos ellos se rajaron, solamente quedaron esta parejita y este chico. Esta parejita hoy vive en Argentina y hace el negocio. Y tenemos un negocio en Argentina. Hoy este chico vive con su hermano en Londres y hace el negocio. Los otros se rajaron. No pasa nada. Parte del negocio, parte de las estadísticas de los empresarios. Así funciona. ¿Sí? Entonces, no se queje que porque su hermano entró y se fue. No se queje que porque la tía entró y que no volvió. No se queje porque el amigo suyo, el mejor que es chévere, no lo quiere hacer. No se estrese por eso. Siga creciendo, siga avanzando. Usted tiene las herramientas. ¿Sí? Y quiero finalizar con algo. Quiero finalizar con una historia que de alguna manera quiero que nos ayude a centrarnos un poquito. Esta es una historia real, la cuentan en un libro y cuenta la historia de que en Estados Unidos, en Nueva York, no en esta época de pandemia, sino antes de eso, había un hospital con unas 2.000 enfermeras y tenían un porcentaje de mucha falla. O sea, en la aplicación de medicamentos, en los horarios, habían muchas fallas. O sea, habían fallas del 2, 3, 4%. Y eso implicaba realmente mucha afectación. Pues empezaron a hacer charlas y las llevaban charlas de motivación y le llevaban charlas a ellas cada semana, cada mes, y sabía algo que pasaba, que decían, sí, no, ahora sí vamos a hacerle, ahora sí, y al mes hacían las pruebas y las fallas eran del 3, del 4, del 3, el 4, el 5. Y decían, no, traigámosle a otro que este sí, y le traían a otra persona, les daba una charla de cómo tenían que ser más concentradas, de cómo tenían que mejorar, y al mes la evaluación, 4, el 5, y nada. Cansados de eso, un día se encontraron a una persona que le dijo, yo le resuelvo el problema, yo ya lo resolví en un sitio, ¿sí? Entonces, primera cosa, la persona que te invitó tiene un equipo de trabajo o él ya está resolviendo el problema, él te puede enseñar. Pero lo importante aquí en la historia es que él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, mi charla va a durar 10 minutos, no los voy a motivar, no les voy a decir cosas chéveres para que salgan de aquí contentos, lo que les voy a decir es, hagámoslo por unos días. Yo les voy a pedir que se pongan este chaleco. Pongan este chaleco y el chaleco va a decir por detrás un letrero que dice, por favor no me hable, estoy suministrando medicamento. Pero pasó algo. Mucha gente le dijo que con el vestido blanco el chaleco se veía muy feo. Mucha gente le dijo que con el vestido blanco le daba calor. Mucha gente le dijo que ese color no le gustaba. Va a haber mucha gente, muchachos, que les va a decir, no, es que a mí ese tipo de negocios no me gusta. La pregunta es, ¿tiene plata para montar una empresa afuera o quiere conseguirse un empleo afuera? Pues siga haciéndolo.
pero la posibilidad está afuera, no sé. ¿Sí? Entonces, cuando él les dijo que se pusieran el chaleco, mucha gente lloró, mucha gente se quejó, pero él les dijo, hagamos algo, hágalo un mes. Y si al mes evaluamos y no hay resultados, miramos otra alternativa. Pues toda la gente se puso el chaleco, miraron y bajaron al 0.2%. ¿Qué quiero decir con esto, chicos, para finalizar? Yo les puedo decir todo lo que empresarialmente hemos construido, pero si usted hoy no se pone el chaleco, no sale a hacer, no se busca clientes, no sale a quien contarle el negocio, este proyecto requiere simplemente un volumen de dos cosas: el volumen de planes para generar auspicios y por ende llegaría el volumen del negocio. Entonces, chicos, la única manera es que se ponga el chaleco, la única manera es que usted esté dispuesto a incomodarse para empezar a avanzar. De lo contrario, con todo el cariño y todo el respeto, termina siendo una charla más. Chicos, yo les quiero agradecer por la invitación. Realmente yo sé que es un espacio donde buscan personas que tengan la capacidad de ser oradores. Yo no soy orador, yo simplemente soy una persona apasionada por hacer este negocio, una persona apasionada del mundo de crear empresas. Soy apasionado de Amway, apasionado porque me ha mostrado que hoy es anticrisis, que hoy tú puedes crecer, que hoy tú puedes llevar este negocio y pasamos de tener un local con 100 personas a tener el mundo entero. Entonces, chicos, tenemos una mejor propuesta, creo que no, tenemos un negocio en las manos, la oportunidad de crecer, la oportunidad de avanzar y pues simplemente, chicos, algo es, si una persona es capaz de enamorarse de sus sueños y trabajar por ellos, posiblemente se cumplan. Mil y mil gracias por la invitación.